Yo les pregunto, ¿será cierto que no hay amor feliz? Yo busqué y encontré un cuento africano de los Fulbe que nos habla del extraño fruto de amores inesperados. En ese tiempo lejano en que las piedras seguían blandas, o sea, cuando el mundo no estaba acabado todavía, sobre la faz de la tierra había hierba, pájaros y un pequeño carnívoro, el zorro. Y ese, era hábil. Y, pues, voraz. Tenía tanto apetito que a los pájaros se los comía. Y poco a poco los iba desapareciendo porque se pasaba el día comiendo, el día, la noche, la mañana. Y se los comía a todos, los flacos, los gordos, los pequeños, los grandes, los adultos, los bebés, los machos, las hembras. Y con tanto apetito que llegó el día en que, de pronto, frente a él, uno solo, un pajarito. Cuando entendió que era el último, lo estuvo dudando. Pero, lo siento mucho, pero mi apetito necesita, así que te va a correr la misma suerte que los demás. Y la lucha empezó. Fue una lucha, un combate feroz, cruel. Estaba a punto de acabar, claro, trágicamente para el pajarito, cuando de pronto él, cuando sintió la garra del zorro tocarle, gritó: ¡Ay, zorro! ¡Detente y escucha! Soy el último pájaro, la última semilla de mis hermanos, su única esperanza. Por favor, en nombre de la compasión, zorro, no me mates, no me comas. ¿Y saben qué? El zorro no solamente lo escuchó, sino que le hizo caso. Aceptó pasar hambre para dejar libre al último representante de los volátiles que por poco aniquilaba. Y para demostrarle que, para que el pajarito sintiera, que ya no quería lastimarlo, para que le perdonara, le ofreció su amistad. Y estuvieron platicando, quedaron de acuerdo en que, claro, el zorro ya no se alimentaría de sangre caliente. Cambió su dieta, se volvió fructívoro. Y así también cambió su carácter. Era galante, atento. No había día en que no fuera a visitar a su amiguito. Y con ese tiempo que pasó, bajo la vigilancia del Creador, el mundo se siguió haciendo. Aparecieron las montañas, los valles, los ríos y, todo lo que antes no. Y con ese tiempo que iba pasando, las estaciones que venían, se iban, pues el pajarito fue creciendo. Y un día, frente a él, el zorro se encontró con una hermosa pájara, con su plumaje multicolor. Era tan hermosa, tan atractiva, que el corazón empezó a brincar en su pecho y entendió que quien había sido su peor enemigo y su buen amigo ya se había vuelto su enamorada. Así fue como se volvieron una pareja de enamorados. Y como buenos enamorados, algún día hicieron lo que, tápense los oídos, no quisiera que nadie se molestara por mis palabras, pero hicieron lo que allá, en su pueblo, en su idioma, los Fulbes llaman kirikip. Y de esa unión nació un ser totalmente nuevo. Sí. De la mamá tenía alas, pero membranosas. Del papá, un piquito lleno de dientes puntiagudos. Así que sus polluelos podían amamantar a la mamá,
pero podía volar. Salía más de noche que de día. Bueno, yo creo que reconocieron al murciélago. Así fue como, pues, el murciélago se volvió pájaro dentro de los mamíferos. Mamífero dentro de los pájaros. Y pueden no creérmelo, pero ese es el verdadero origen de los murciélagos. Sin embargo, ese tipo de amores no siempre da frutos. Non. Abri poisson, abri oiseau, s'aimer l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Abri oiseau, abri poisson, s'aimer l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoir, le ciel en baignoire. Un pajarito, un pececito se querían mucho, pero como hacerle desde la rama. Un pececito, un pajarito se querían mucho, pero como hacerle desde el agua. Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage les plumes en écailles, les ailes en corail et les algues en paille. Un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un pececito, un pajarito se querían mucho, pero ¿cómo hacerle desde el agua? Sí, ¿cómo hacerle desde la rama? C'est pas la bola, tan tan. Bueno, ya llegamos al final de esos cuentos envueltos. Acabamos de abrir la última envoltura. Nos vamos a despedir, pero no sin antes yo recordarles que dans les histoires d'amour no siempre hay solo amor. A veces ni siquiera hay un te quiero. Pourtant, on s'aime.